Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Les saluda nuevamente Bernardo Brizuela aquí para continuar con esta nueva serie que estamos empezando prácticamente del estudio de la segunda carta de Corintios, perdón, la primera carta de Corintios. Hoy vamos a ver el segundo capítulo, primera de Corintios 2. Y bueno, para empezar, me gustaría que oráramos y que le pidiéramos a Dios que guíe este estudio, que guíen las palabras y que guíe cada uno de nuestros corazones para que podamos abrirlos justamente para todo lo que Él nos quiere decir el día de hoy. Va a estar muy interesante, así que vamos a orar. Dios amado Padre, pues gracias te damos por este tiempo que tú nos permites estar aquí. Gracias porque, pues Señor, tú nos das la oportunidad de escucharte, de seguir adelante, Padre, y de pues seguir estudiando profundamente tu palabra, Señor. Te pedimos para que tú guíes este estudio, para que guíes mis palabras, que me des el amor y la gracia que necesito para transmitir el conocimiento necesario y sobre todo las palabras que tú quieres decirle a todas las personas que escuchemos este mensaje, Padre. Guarda y prepara nuestros corazones, Señor, y Padre, pues te lo queremos pedir. Todo esto no confiando en nada de lo que nosotros podamos decir o hacer, sino te lo pedimos todo en el precioso, maravilloso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bueno, vamos a empezar el estudio. Insisto, va a ser creo yo, siempre digo que va a ser corto y terminamos con 3 horas, ¿no? Pero este, un estudio relativamente corto y, este segundo capítulo de Segunda de Corintios eh, 2 son 16 versículos. Sin embargo, hace rato que estaba como practicando y recapitulando todo lo que se iba, les quería compartir el día de hoy. Am, Me vino a mi mente como el resumen, digamos, de todo este capítulo, y no te lo voy a spoilear, evidentemente, ¿no? Pero fue algo muy claro que digo, claro, al principio como que decía, bueno, pues es algo muy sencillo, es esto y el otro, pero cuando tú lo lees y 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 lo estudias, lo profundizas y esta palabra y acá y aquello, Dios definitivamente nos sorprende en cada uno de sus versículos y capítulos de su palabra. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar esta de Primera de Corintios 2, que básicamente un preámbulo, ¿no? La vez pasada habíamos visto una pequeña introducción. Para mí sigue siendo una también introducción este capítulo 2 de la carta, en donde Pablo pues, le está escribiendo una iglesia totalmente inmoral, totalmente fuera de los deberes cristianos, totalmente decadente, ¿no? Que me gustó esta imagen que tú ves aquí en el fondo porque literalmente esto es parte de Corinto, ¿no? Allá en Grecia, muy interesante conocer también la geografía de Corinto, ¿no? Cuando empezamos una nueva serie, lo que a mí me gusta hacer es estudiar el contexto histórico, la geografía, todo lo que conllevaba, porque no solamente es compartir versículos, sino estudiar más a profundidad todo lo que conllevaba, pues, el decir algo, ¿no? Porque muchas veces podemos eh, malinterpretar algún versículo por el contexto histórico, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, no es que antes Dios dejaba que tuvieran muchas mujeres los hombres, ¿no? Siempre fue una Adán y un Eva, ¿no? Y si tú te fijas, en el momento que esto se rompe, empieza a haber muchísimos problemas y de por sí cuando tienes una o cuando te estás casado o casada tienes problemas, imagínate por 10 15 20 no, hombre, pobres cuates, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es de que ellos mismos tomaron esa decisión. El simple hecho fue con Abraham, ¿te acuerdas? Abraham, Sara, con Agar, ¿no? La sirvienta con la que tuvo a Ismael, ¿no? Y que eventualmente fue el punto crucial en la historia, pues de todos ellos vienen de esa descendencia, de los 12 hijos que tuvo Ismael también, fue la descendencia
de los musulmanes. Entonces, el conflicto de la humanidad tiene eh, digamos, un inicio históricamente, es más, comprobable por la Biblia, en donde una mala decisión de un hombre hace que el conflicto pueda ser durante toda la vida, ¿no? Como el caso de la mala decisión que tomó Abraham. Ahora, el padre de la fe, sí es un tipazo, sí, claro, pero tomó una mala decisión. También está David, ¿no? David, que tuvo también muchas mujeres, que no supo guiar bien a su familia, supo guiar muy bien al pueblo de Israel, porque aparte el tipo era superdotado, ¿no? Seguramente era carismático, carita y pues con lana y con poder, pues como no, ¿verdad? Entonces, el cuate pues también se le vino abajo la casa por las malas decisiones que tomó, las malas compañeras que decidió él, ¿no? Porque al final de cuentas hasta los hijos se andaban matando, uno de los hijos violó a la otra hija, ¿no? Que era su media hermana, no, 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 una familia, o diría aquel actor, qué bonita familia, ¿no? Y no lo digamos de su hijo, Salomón, que salió remasterizado, que tuvo miles, ¿no? Y que se alejó totalmente de Dios. Entonces el plan original siempre fue un hombre y un Adán, y una Eva, perdón. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia es muy clara, ¿no? La Biblia es muy clara y por eso hay que estudiar todos estos contextos que nos podemos encontrar en el tema geográfico, en el tema histórico, en el tema político, en el tema eh, espiritual, evidentemente, ¿no? Y bueno, en el caso de Corintio, insisto, la iglesia, Pablo escribe no para decir, mira, sigan adelante, muchachos, y mira, vean cómo está padre. El otro día estaba este, con Juan Manuel de León, que es el pastor de nuestro pastor, básicamente, y él me aclaró un poco, si tú sigues sus predicaciones, bueno, los martes en la noche puedes ver a través de internet también las predicaciones de él, y luego me ha tocado, no le digan a nadie, no, pero me ha tocado que, que se quejan mucho, ¿no? Es que se tarda media hora, 40 minutos en las salutaciones, ¿no? Casi, casi. Y pues sí, efectivamente se tarda media hora, pero sabes que yo, dicho por palabras de él, me decía, es que esto yo no se lo doy a doña Chonita que está, escuchándome, un saludote, sino esto más bien es un saludo para aquellos discípulos, escucha bien, discípulos en diferentes partes del mundo, para decir aquí estamos, para decirle continúen adelante, continúen los principios, continúen en lo que hemos crecido y nos ha enseñado todos estos años la Biblia. Entonces a mí me quedó muy claro, me hizo totalmente sentido el hecho de que estas salutaciones fueran específicamente para discípulos. Claro, estos son eh, saludos en los cuales animamos, o bueno, en este caso, él anima a los discípulos en diferentes partes del mundo, porque nuestra iglesia, sabrás que está en muchas partes del mundo y en México, pues ni se diga, ¿no? Aquí tenemos muchísimas células en donde tú puedes escuchar la palabra de Dios. Ahora, esto es bien importante porque la relación es esta. Pablo no les está escribiendo aquí como, a ver muchachos, sigan echando ganas, van muy bien, vamos adelante, el camino es Cristo, esto es ustedes tienen un 10 en comportamiento, 10 en ética, en moral, en valores, porque no fue así. De hecho, fue totalmente lo contrario. Y esta primera carta, insisto, esta segunda, el segundo capítulo de esta carta, igualmente es como una introducción en el cual les está diciendo a la iglesia, muchachos, si ustedes no se ponen las pilas, eh, de por sí están en la calle de la amargura. Esto no es algo que yo les haya enseñado, ni mucho menos. Ustedes no son mis discípulos, tienen que ponerse las pilas porque si no, aguas, ¿eh? Va a estar bien complicado y canijo, ¿ok? Entonces, el punto principal aquí es de que Pablo
claro, en amor y en gracia, y guiado por el Espíritu Santo les está escribiendo, pero siempre les está diciendo todo lo que estaban haciendo de manera equivocada. Para que tú te des una idea, mujeres que estaban sirviendo en el templo, en la iglesia, por el día, por las noches se iban a prostituir, literalmente, a las calles de Corinto. Entonces, nada más imagínate tú esta imagen, ¿no? Esta escena entre los cuates que vivían de manera inmoral, con, con la esposa del papá, ¿no? O sea, algo, una decadencia terrible, ¿no? No es de sorprenderse que en nuestros días exista eso y creo que aún más, ¿no? Porque al final del día, eh, la Biblia también nos anticipa todos estos eventos que están ocurriendo actualmente en el mundo. Si te sorprende y a veces hasta nos queremos persinar, ¿no? Entre comillas, lo pongo porque luego de, ay, ¿cómo que persinar? Se puede, entre comillas, porque luego se malentiende, ¿no? Eh, si luego con ciertas historias de la Biblia podemos malinterpretar el significado, mm, seguramente no vamos a entender lo que está ocurriendo el día de hoy en el mundo. Y este es el mensaje, y les estoy empezando a dar estos mensajes del realmente el punto principal de este segundo capítulo a esta iglesia de Corintio. Entonces, la iglesia de Corintio estaba mal espiritualmente, mal moralmente, tenían mucha lana, eso sí, hay que decirlo. Corintio vivía en un punto comercial increíblemente bendecido. Es más, si tú vas y buscas nada más por pura curiosidad en Google Corintio, Corinto, ¿no? Está en la costa, en Grecia, está hubiese traído un mapa, pero bueno, imagínatelo, es algo muy sencillo. Está la ciudad en la costa y de un lado hay como un canal, un pequeño canal que se llama el Estrecho de Corintio, ¿no? Imagínate como el canal de Panamá, ¿no? Así, igualito, es como, digamos, comercialmente hay mucho dinero ahí para que vamos más rápido, ¿no? El punto importante aquí es que sí tenían mucha lana, pero no tenían nada de valores. Así de sencillo, ¿no? Y por eso Pablo les escribe, les está diciendo, muchachos, pónganse las pilas, porque este Cristo crucificado al que yo les había testificado, de los el cual les había enseñado y de los cuales la enseñanza se fue hecha a ustedes durante tanto tiempo me refiero, 18 meses, pero no eran 18 meses de que, bueno, muchachos, como el día de hoy, que ahora son discipulados más lights, ¿no? Que es que el tiempo, el trabajo y esto y el otro, ¿no? Eran 18 meses intensivos, tiempo completo. Era el punto en el que, que verdaderamente quería dedicarse al ministerio, era dejo todo y voy a seguir a Cristo. Hoy es que eran otras épocas y mire, y aquí yo tengo familia, yo tengo el otro. Pretextos siempre van a haber, ¿no? Cristo mismo nos los decía, el que quiera seguirme, y si deja familia, si deja trabajo, si deja todo lo que deja, no saben las bendiciones y los tesoros que le esperan en el cielo, ¿no? Entonces, y bueno, un ejemplo muy claro es Pablo, ¿no? Así él dejó todo para predicar a Cristo. Y justamente eh, aproximadamente 18 meses, lo que se ha estudiado y se cree eh, que estos 18 meses es el tiempo que tardó Pablo en levantar los primeros discípulos, que ellos mismos fueron los que distorsionaron toda la palabra, dejaron entrar al mismísimo Chanclas a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toda esta inmoralidad es totalmente contraria a Dios, ¿no? Yo sé, imagínate, es más, imagínate el punto en donde Dios te quiere decir, oye, necesito que te ponga las pilas. Algo muy sencillo, ¿no? El discernimiento espiritual y con eso empezamos a estudiar estos versículos. Es, si Dios me dice, oye, no mientas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Mentir? No, pues no. Ah, bueno, pues ese es, yo le llamo lógica espiritual, que es muy básica, muy sencilla. Y sabes que a mí me ayudó en mi vida espiritual y en mi vida del día a día, pues para tomar decisiones, ¿no?
llegó un punto que yo no quería tomar decisiones sin que antes algo, y lo más básico, te podrás reír, pero no quiero que te rías de mí el día de hoy, sino que más bien tú pongas a pensarte, eh, a pensar, perdón, cómo tomar decisiones de manera espiritual. Estos cuates creían que estaban en la iglesia, pero tomaban decisiones no espirituales. Entonces, el hecho de que tú vayas a una iglesia, que tú tomes un discipulado, que tú tengas amigos cristianos, incluso participes de actividades cristianas, no significa que seas espiritual. Ya vamos entendiendo este punto. Bueno, con la iglesia de Corinto lo vas a entender más, porque si tú lees desde el capítulo 1, vas adelantando, no son cartas de mucho amor. Hoy habla del amor, por supuesto que habla del amor en el capítulo 13, su primera de Corintios 13, habla del amor, habla, les tengo un camino más que excelente. ¿Recuerdas cómo empieza bueno, termina, perdón, el capítulo 12 y empieza el capítulo 13 hablando acerca del amor? Porque este es el amor, no lo que ustedes están haciendo, ¿no? Por eso segunda, bueno, primera de Corintios me encanta, segunda también es increíble porque dice en la segunda carta, bueno, les escribí primero y no entienden, están tan gruesos. Hay algunas cosas que están bien, pero otras siguen, pero mal. Y justo lo que vamos a ver hoy. Si es que este capítulo dice, así que, voy a mover un poquito esto para ver mejor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En el momento en que Pablo llega a la iglesia, eh, no les da un mensaje lleno de elocuencia humana, ¿no? De rimbombante, muchas palabras que digan, wow, este cuate no le entendí absolutamente nada, pero se ve que sabe un buen, porque no son las palabras, o no te pasa, ¿no? Cuando vas al doctor, ¿no? Por respeto para los doctores. Tengo muchos amigos doctores, pastores en la iglesia, también hay doctores y todo, tengo clientes que son doctores. Sin embargo, a veces vas, no sé si te pasa, ¿no? Que vas con el doctor, usted tiene wishy-washa, washa, ¿no? Usted no sabe ni lo que te dijo. ¿Cómo? ¿No va a morir? No, es gripa. Ah, bueno, pues dígame gripa, no me diga, nomás casi me da el microinfarto, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque sabe. Pero Pablo aquí le está aclarando, yo no vine a hablarles de una manera ribombante. Ahora, aclaro también este punto porque Pablo lo podría hacer. Pablo era un cuate excesivamente preparado, muy preparado, inteligente, elocuente, que sin embargo decía, yo vengo a hablarles de una manera muy humilde y sencilla, pero con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el pasado no importa, ¿no? El pasado de ustedes le está tratando de decir, lo he escuchado, sin embargo, en Cristo ya no importa. ¿Te acuerdas cuando justamente en segunda de Corintios 5:17 dice, si alguna criatura está en Cristo, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dice, el pasado ya, déjenlo, vámonos, borrón y cuenta nueva, vamos adelante, prosigamos a la meta, ¿no? Y eso es algo de lo que Pablo les está diciendo. Ahora les está escribiendo una iglesia que ya conocía. Hay otras cartas, recuerdas, de Pablo que dice, no los conozco, pero tengo el poder de la autoridad de escribirles. Y les puedo enseñar mi currículum, mis cartas, mi charola espiritual, por así decirlo, para regañarlos. Pero esto se los voy a dejar como un estate quieto nada más, ¿no? Dice, pero porque tengo la autoridad espiritual. Aquí está hablando Pablo, una iglesia que él mismo discipuló. Por eso les está dando desde un inicio con todo. O sea, no es algo en verdad para decir, wow, qué padre, sino al contrario. Así que padre porque tuvo eh, el corazón, el tiempo, guiado por el Espíritu Santo, evidentemente, de darse esta oportunidad para escribir a la iglesia, decir, oye, me llegó estas noticias de la iglesia
No, ya no, no le inventen, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Qué horror, eso no es. No te vas a sorprender, probablemente sí, no lo sé, de que así como aquella época, cuando en estos momentos a la iglesia tú la confrontas así, eh, mucha gente pueda reaccionar igual que en la iglesia de Corinto. ¿Te das cuenta? El fondo de la pantalla sigue siendo el mismo, más con un tono mucho menos brillante, ¿no? Que el original. Si te das cuenta, esta iglesia, el día de hoy, está así, en ruinas. ¿Por qué? Porque cuando a Pablo los está enfrentando, algunos tomaron decisiones, otros no. Así de sencillo. Entonces, cuando alguien te dice algo, ahora no te preocupes, o sea, si esto te va a lastimar, si esto te va a enfrentar, si te voy a caer gordo, pero con eso vas a tomar la decisión y con eso vas a poder actuar conforme a lo que Dios te está diciendo el día de hoy, no me importa que me odies, pero yo sé que si Dios realmente te habla a tu vida, te enfrenta, oye, es que este cachetón me cae mal, pero sí tienes la razón, la verdad. Y así somos todos, no nos gusta que nos enfrenten. Recientemente tuve la oportunidad cuando fui con nuestro pastor, bueno, con Juan Manuel, eh, me preguntó, ¿y cómo te fue? Pues me regañó, pero pues bien. Sí, porque le preguntaba algo, me decía, no, estás mal por esto y esto y pa. Ok, y esto, no, pues estás mal por tal, hijo. Entonces, ya no sabía qué hacer, ¿no? Y ya cuando se iba a acabar, bueno, pues dame otra cita porque faltan más, quiero que me regañes más. Me gusta la mala vida, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si alguien espiritual no tiene este cargo sobre nosotros, no dice las cosas como son, vamos a una ruina espiritual en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra familia y la gente que más cercana está a nosotros, los que más nos aman. Eso es lamentable, porque como hijos de Dios, acuérdate que no le está hablando aquí a una iglesia que, que apenas conoce a Cristo o que se acaba de convertir o incluso que no conoce a Cristo, porque tú te vas a dar cuenta en este segundo capítulo cómo les está explicando esta parte Pablo, ¿no? A la iglesia, sino que les está hablando a creyentes. Que no sean espirituales es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Por las malas decisiones que ellos toman. Y en tu caso, en el mío, funciona de la misma manera. Malas decisiones que tomamos tienen repercusiones hasta el día de hoy. Así es que por eso es importante entender esta parte en la que antes les había escrito, pero yo no los quise juzgar, sino más bien vamos a juzgar todo eso en la cruz. ¿Qué les está diciendo? Que todo eso ya fue perdonado. Y no solamente a la iglesia, sino a ti también nos está diciendo, pero ya se acabó. Ahora vamos adelante, prosigamos a la meta. Continúa el siguiente versículo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aquí esto es bien interesante porque dice, cuando estaba entre ustedes, la verdad es que tenía miedo. Imagínate, el apóstol Pablo tenía, pues imagínate cómo eran estos cuates, o sea, atrabancados, seguían en el mundo, le entraban al chupirul, ah, inmoralidad carnal, sexual, también el cuate era humano, ¿no? Pablo era humano y por eso les escribe así, les está diciendo, cuando estaba entre ustedes tenía miedo porque cuando, imagínate que alguien te diga eso, me das miedo, es porque yo no me alegraría, ¿eh? Si fuera tú, yo no me alegraría. ¿Por qué? Pues porque al contrario, si tú tienes la mente de Cristo, si tú ya eres primero creyente y dos, tienes la mente de Cristo, porque cuando somos sellados por el Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo empieza a darnos estas señales de un cambio profundo y evidente que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en todo. Y si tenemos esta mente de Cristo, entonces algo debe de haber en tu vida que diga, ok, entonces yo necesito actuar, pensar, amar, perdonar como Cristo perdona.
¿Por qué? Porque así lo hace conmigo todos los días. Entonces, en esta tónica, cuando nos convertimos y no somos de esta manera, entonces eh, sí es algo muy triste en el que tú y yo no podamos avanzar y ni siquiera evolucionar, sino madurar en Cristo. Hay muchos creyentes que siguen en su etapa de leche después de tantos años. Pablo mismo lo dice en una de sus cartas, porque debiendo ser ya maestro, tener necesidad de que les enseñen los rudimentos de la leche, ¿no? Es decir, creo que en Romanos, recuerdan que estamos estudiando eso también, decía, o sea, ustedes ya tienen tanto tiempo y otra vez les tengo que enseñar, o sea, si te das cuenta, Pablo les escribe así de que ya pónganse las pilas, compadres, pero no era nada más a la iglesia de ese momento, a Corinto, a los romanos, a los de Éfeso, sino le escribe a todos los creyentes de la historia, te lo está escribiendo a ti, me lo está escribiendo a mí, porque naturalmente todos tenemos esta carne y cuando no la alimentamos espiritualmente, nuestra antigua naturaleza, el viejo yo, empieza a tomar su lugar, empieza a alimentarse de todas esas cosas del mundo que a todos nos encanta, los deseos de la carne, estas cosas que nos dan placer temporal. Y es mucho más fácil tomar una decisión de, de irse por estos placeres temporales que tomar una decisión de vivir para Cristo por los tesoros celestiales. Es muy simple. La decisión es lo que desvía al creyente del plan original de Dios. Por eso aquí les dice, ustedes eh, están gruesos, están muy gruesos, pero yo estaba con nosotros y me sentía así. Acuérdate que Pablo también era humano, era el apóstol, sí, era una gracia increíble, sí, también, pero eh, tenía miedo. Continúa el siguiente versículo y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas veces nos podemos ir con la finta de que alguien que hable muy bonito, muy rimbombante, que te apantalle, ¿no? Esa es la palabra, que te apantalle con todo lo que sabe. Quiere decir que su palabra es la ley, que su palabra es la máxima que hay que seguir porque Él lo dice. Cuando tú piensas con la mente de Cristo, aún te encuentres a la persona más inteligente del mundo. No quiere decir que sea la más sabia, sino la más inteligente, eh, pero que habla en contra de los preceptos y de los principios de Dios, para mí no sería tan inteligente. Puede ser el más reconocido, el que tenga el mayor IQ del mundo o de la historia de la humanidad, pero si no reconoce a Dios, eh, para mí pierde toda su potencia. A mí en particular, no sé para ti, no sé a lo que te dedica. Si eres médico, contador, profesionista, vendedor, eh, asalariado, que no lo sé, todos tenemos diferentes actividades, profesiones, trabajos, negocios, etcétera, pero el más grande en tu industria, me refiero al más importante, reconocido, al que te gustaría seguir, ser o ser capacitado por esa persona en algún momento de tu vida. Y si en algún momento esa misma persona habla en contra de Dios, de sus preceptos, o te pide hacer cosas fuera de los principios bíblicos, entonces para mí no es el más grande. Ya, valió toda su... eh, vaya, el punto es de que todo esto que él me pueda decir valió de solamente un cacahuate. ¿Por qué? Porque no hay un precepto que realmente afirme que es el más inteligente. La sabiduría de Dios, totalmente contraria a la humana, como dice aquí Pablo, ¿no? Es el principio fundamental de sabiduría, muy sencillo, viene en los proverbios, es el temor a Dios. Si tú le tienes temor a Dios, ¿qué significa temor a Dios? Significa hacer lo que a Él le agrada.
Si Él me dice hacer algo, yo lo hago. Y eso es a lo que yo decía hace rato acerca de la lógica espiritual, ¿no? En otras palabras, es la sabiduría que nos dice Dios que tengamos, ¿no? Pero en esta lógica, es decir, si me dice que no haga esto y lo hago, pues entonces, ¿qué pasa, no? O simplemente no lo hago porque no se me da la gana, ¿no? En el caso de Corintio, Pablo les está diciendo a la iglesia, yo hablé, prediqué, testifiqué, discipulé solamente con la gracia de Dios, para que todo mundo de toda clase social, con cualquier tipo de educación, pudiera entender a este Jesucristo crucificado que hemos venido enseñando, proclamando desde que iniciamos este ministerio, ¿no? Después continúa el apóstol Pablo con la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Les explica a Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Que haga una pausa porque es importante hacerlo. Me encanta porque siempre digo que, bueno, ya no voy a decir para irme más rápido. Han alcanzado madurez. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que una vez que tú tomas en serio esto de vivir para Cristo, que toma las decisiones que Él quiere que tome, que haga las cosas que Él quiere que haga, que pienses como Él quiere que tú pienses, en ese momento tú te vas a volver sabio. Yo me acuerdo muy bien que decía, Dios, leía los proverbios y decía, Dios, ¿por qué no me dijiste esto hace 10 años? Y después me contestó, quería hacerlo, pero tú no me escuchaste. Después te contaré mi historia, pero efectivamente fue así porque justo cuando yo entré al mundo, fue cuando él me buscó por primera vez. No fue hasta muchos años después que tomé ahora sí la palabra en serio, que me convertí y desde ahí empezó este camino con Cristo, ¿no? Pero eh, cuando Él nos quiere guiar, te empieza a anticipar, ¿no? Te dice, oye, guarda esto, guarda tu corazón, guarda esta palabra, teme a Dios, oye, no te precipites, oye, espera, oye, y si tú lo estás leyendo en ese momento, dices, espere, ¿de qué? O sea, pues ahorita pues, estoy bien, estoy tranquilo, creo que vamos bien, ok, sigamos en nuestro día a día. Creo que se equivocó Dios, ¿no? A veces podemos pensar así, pero Él es Dios, ¿sabes? Y Él te está anticipando porque Él ya ve el futuro, o sea, él ya lo vivió. ¿Cómo que ya vivió el futuro? Claro, es omnipresente, omnisciente y omnipotente, está en todos lados, en todo momento, en todos los tiempos, ¿sí? Porque Él es Dios, si tú no alcanzas, o si tú y yo no comprendemos esto, es porque nuestro cerebro no da ese tipo de no, no porque seamos tontos, ni mucho menos, simplemente es porque Él es Dios. Cuando ponemos a Dios en su verdadero lugar, todo empieza a tener y cobrar sentido. Pues si alguien tan poderoso me lo dice, pues creo que por algo, ¿no? Más si tú fueras un hombre de negocios, una mujer de negocios, empresario, y llegara el hombre más rico del mundo, te dice, oye, yo te quiero enseñar a hacer negocio. Y es más, te lo voy a hacer gratis. Uy, no, pues esa es palabra mágica para mí, gratis, órale, va, en donde quieras, ¿no? Imagínate a alguien 1.000 millones de veces más rico, poderoso. Es más, no se puede, no hay comparación, ¿no? O sea, no hay comparación. Viene y te dice, yo quiero que hagas esto, y nosotros simplemente no lo tomamos en cuenta, es una verdadera desgracia. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Pues porque simplemente um, dejamos que nuestro pequeño intelecto comparado con el de Dios, nuestra pequeña capacidad, nuestro pequeño IQ, crea que se sabe más que el de Dios. Pero cuando nosotros realmente tomamos la sabiduría en serio, cuando decimos, Dios, ¿qué quieres que tú haga? Aquí está mi vida. No quieres que mienta, no voy a mentir. No quieres que diga malas palabras, no voy a decirlas. No quieres que trance, pues no voy a transar. Quieres que sea honesto, voy a ser honesto. Quieres que haga negocios verdaderamente rectos, que te den la gloria. Voy a hacer este tipo de negocios porque yo sé que es ahí está el verdadero éxito. Ya no hablemos de éxito económico, sino el espiritual. Si el día de hoy tú creyente, el día de hoy tú partes,
¿cómo te recibiría Dios en el cielo? ¿De qué manera? Oye, no, espérame, es que necesito arreglar estas cositas y mira, la verdad es que necesito pagar estas dos cositas que no he querido pagar, la verdad es que, mira, necesito arreglar con aquellas personas porque, híjole, pues mira, no me he visto muy cristiano que digamos, ¿no? Es más, ni saben que soy cristiano. Ah, mira, pero así es Dios. El momento que diga, hasta aquí, como si fuera el día de hoy, ¿cómo tomaría? Entonces, no esperes a que llegue ese momento para decir, no, ahora sí voy a arreglar, porque probablemente no te dé la oportunidad. Hazlo desde hoy. Y esta es justamente esa sabiduría que quiere Dios que tú y yo tengamos. No la de este siglo, como dice aquí, es decir, no la del mundo, no la que todo el mundo dice, tienes que tener miles de títulos o tienes que ser millonario para ser importante o para ser alguien en esta vida, sino que te dice, tienes que tener esta sabiduría que Dios te brinda de manera gratuita, pero solamente está a tu alcance si tú tomas esta decisión. Porque la demás perece, dice, pues, la demás, estos cuates, la sabiduría mundana, los príncipes, los meros meros, todos estos cuates se mueren, pero la de Dios permanece para siempre. Continúa Pablo y dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría culta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, si hubiesen pensado espiritualmente, estas personas, estamos hablando de aquellas eh, romanos, de los líderes religiosos judíos de aquella época, si hubieran conocido esta sabiduría, estos principios, se hubieran discernido y espiritualmente, y esto es otra bomba, que te estoy aventando espiritualmente para que entendamos el principio de esta enseñanza, si hubiesen pensado espiritualmente, evidentemente no hubieran hecho lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se tenía que hacer, por supuesto, porque ese era el pago y ese era el pacto que tenía Jesucristo con su Padre. ¿Recuerdas en esta creación, en el momento en que Dios Padre le enseña los planos de la creación, esta arquitectura perfecta que Dios le dice a su mejor arquitecto, a su Hijo Jesucristo? Esta es la arquitectura, ¿qué te parece? No, pues padrísimo. Ah, pero en este punto tú tienes que hacerte hombre, humillarte a ti mismo y morir de la manera más cruel que pueda morir una persona para pagar lo que ellos tenían que pagar. ¿Qué onda? ¿Le entras? Bueno, ya que me la planteas así, papá, claro que lo hago. Yo no sé si lo dudó, no, no creo, o sea, no sé, esto es algo que se me acaba de ocurrir, pero simplemente fue un sí rotundo. ¿Recuerdas en el puerto de Getsemaní? Un día antes de que apresaran a nuestro Señor Jesucristo y eventualmente unas horas después lo crucificaran en la cruz, eh, fue muy claro, ¿no? La agonía que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo por ti, por mí. Fue muy claro, ¿no? Porque estaba viviendo en este cuerpo humano imperfecto, que sabía que la agonía, el dolor iba a ser increíblemente fuerte, como nadie había sufrido hasta ese momento y probablemente nadie lo haya hecho después de él, ¿no? Es lo más seguro. En el cual dice, Padre, si hay alguna otra manera de que no pase por este sufrimiento, por favor ayúdame, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Jesucristo sabía que no había otra manera. No había otra manera de hacer ese pago por ti y por mí. Sin embargo, lo hizo. ¿Y por qué estaba así? Porque él sabía lo que iba a pasar. Sabía exactamente el sentimiento que iba a atravesar en ese punto. Sin embargo, lo hizo. Obedeció. Es otra bomba espiritual. Obedeció a su padre. Se hizo sabio y por lo tanto, hoy en día está a la derecha del Padre, en donde toda la creación, en algún momento, eventualmente, todo mundo, toda rodilla se doblará ante él.
todos los méritos que tú y yo podamos tener aquí en la tierra, de manera terrenal, vaya, todo lo que hagamos, dice la Biblia, que en algún momento cuando lo veamos cara a cara, cuando en ese momento se extinga la fe, ¿por qué? Porque vimos la promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, claro que sí, por ti creí, por ti sufrí, por ti pasé estas situaciones, pero también fui bendecido y logré esto, pero no fue por mí, sino fue por la gracia que vivía en mí. En ese momento, explica la Biblia, que todas estas coronas, estos premios que vamos a recibir en el cielo, vamos a aventarlo directamente a sus pies. Es algo maravilloso de pensar y de entender, porque claro, yo no sé si te lo has puesto a pensar, ¿por qué Dios me salvó a mí, a ti? O sea, no tengo yo de especial nada, ¿no? ¿Qué tenemos de especial? Pues nada. Oye, y si hubiese traído al hombre más rico del mundo, pues ya, pues tiene lana. Y luego, ah, si se la acaba, ¿qué tiene? Pues nada, entonces. Pero si nos trae a ti y a mí es porque tiene un propósito. Y justamente si empieza a cumplir esos propósitos en nuestra vida, todo eso va a tener una recompensa. Oye, porque fuiste fiel, porque obedeciste, porque testificaste, porque discipulaste, porque llevabas a los pies de Cristo a otras personas, porque tenías carácter para decir que no en las tentaciones, porque nunca me rechazaste, porque ayudaste a otros en situación de riesgo, porque tú diste tu propia vida, arriesgaste tu propia vida por otras personas, incluso ni siquiera personas de tu propia familia, ¿no? Por todo esto, tiene una recompensa. Y dice en ese momento que esa recompensa la vamos a poner a los pies de Cristo, porque realmente el trabajo lo hizo Él, no nosotros. Y eso es lo que le está tratando de decir Pablo a la iglesia de Corintio. Decirles que ustedes no son, creo que no han entendido, muchachos, que es la gracia de Dios en nosotros. No es sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Cuando tú eres sabio, porque tomas decisiones correctas, eres espiritual. No porque hagas actividades cristianas, entiéndelo muy bien. Las actividades cristianas no te hacen más espiritual, ni te hacen estar más tiempo en la presencia de Dios. Verdadero tiempo de Dios es cuando tomas decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Es cuando tú y Dios están a solas y cuando tu corazón está expuesto. Dios, la verdad es que la regué bien gacho. Perdóname, o sea, no sé qué hacer. Yo sé que tú me perdonas, así es que Dios, aquí está mi corazón, mi vida, perdóname con todo el corazón y ya no pienso hacer esto, ayúdame. Eso es realmente un crecimiento espiritual. La humildad es más, eh, recuerdas, y no lo hice solamente una vez, lo hice muchas veces, ¿no? Porque Dios le gusta más la humildad que el sacrificio. Oye, es que yo sacrifico todo mi tiempo porque mira, para hacer las cosas de Dios, eso no te hace más espiritual. Acuérdate, el crecimiento verdadero es cuando tú tomes decisiones sabias, cuando tomes decisiones de acuerdo a lo que Dios te está pidiendo. Si te está diciendo, espérate, espero. Oye, tranquilo, no busques, no busco. Si te dice, no vayas por ese camino, bueno, no voy, no entiendo, no me gusta, pero no voy por ese camino. Ya, es bien sencillo, pero, pero, si seguimos por ese mismo camino, seguimos tomando esas mismas decisiones, seguimos teniendo esa misma mente, Dios te dice, bueno, hay consecuencias también. Acuérdate que le está hablando a la iglesia, pero esto solamente lo vamos a entender con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. Y esta sabiduría la logramos con el discernimiento a través de nuestro tiempo devocional. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es algo ah, increíble, ¿no? Es una referencia a un versículo de Isaías 64:4, me parece. Estaba leyendo esta referencia cruzada en donde eh, Pablo les está diciendo, ustedes tienen un camino por adelante, muchachos, increíble.
pero si solamente si toman esas decisiones. Si no tomas esas decisiones, vas a estar, vas a estar como la iglesia de Corinto en este momento, muerto espiritualmente. No hay otra manera de decirlo. Ahora, ojo, no te estoy diciendo a ti, ay, este ya nomás me vino a dar bibliazos y que no, o sea, no, si tú crees eso es porque hay algo en tu vida, en tu espíritu, bueno, el espíritu te lo está diciendo, pero tu conciencia te está delatando. Oye, ¿cómo sabes eso? Porque a mí también lo ha hecho y a cada rato lo hace. No eres único tampoco, porque hay creyentes en todo el mundo, en toda la historia que hemos pasado por esto. Yo te lo digo con toda la humildad porque también lo he pasado. Si te digo que hace poco fui a tomar un consejo que me fueron a regañarme, dijo, me empezaron a exhortar, a decir, estás haciendo mal esto por esto y esto y esto y esto por esto y esto y esto, ok, ya entendí. Muy sencillo, pero si no enfrentamos a la gente, probablemente nunca, ni siquiera se den cuenta de esta situación. Y Pablo por eso les enfrenta, porque naturalmente hubieran seguido con sus malas acciones, con sus depravaciones, con toda la sarta de tonterías que estaba haciendo la iglesia, en nombre de Dios, supuestamente. Por eso Pablo los tenía que corregir de esta manera. ¿Tú crees que les daba gusto? Oye, Pablo, pero pues imagínate con Pedro, su cuate, ¿no? Que también te acuerdas cuando se hicieron sus quien vives, ¿no? Bueno, en el libro de Hechos. Eh, Imagínate, bueno, ¿y quién hizo la iglesia de Corinto y quién los discipuló? No, pues Pablo. Y Pablo, ya, híjole, ¿qué les digo? Pues sí, él lo hizo. Entonces, ¿quién tenía la responsabilidad espiritual? Pablo. Pero ojo, no por eso es responsable de las acciones que hagan todos y cada uno de ellos. Por eso les está escribiendo, a ver, esto yo no les enseñé. Esto está, es más, si te quedaste picado con esto, que ya prácticamente vamos a acabar, vamos a ir más rápido lo que sigue, pero sigue leyendo capítulo 3 4 5 que es increíble, pero son puras, oye, estás haciendo mal esto, y tú dices, "Sí". Cuando eres consciente, están haciendo mal esto y esto y esto, y, "Angos, yo también estoy haciendo eso". Bueno, y si eso te anima, te exhorta a que lo dejes de hacer, wow, increíble. Justamente por eso hay que ir a la palabra, a discernir todas estas cosas que Dios nos quiere revelar, ¿no? Ahora, hablamos acerca de los ministerios, perdón, de los misterios. Ajá. Aquí, eh, en esta parte, en el versículo que estaba leyendo, el versículo 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa este misterio? Recuerdas que en Romanos yo también lo había compartido, tuve la oportunidad de compartir justamente, que se los voy a volver a compartir rápidamente, los misterios del Nuevo Testamento. ¿Qué se refiere Pablo con los misterios del Nuevo Testamento? Que esta revelación por medio del Espíritu Santo de cosas que probablemente el hombre natural no entendería. Oye, pues si le preguntas a una persona incrédula, oye, ¿por qué se murió Dios? Pues por mis pecados. Probablemente te pueden contestar bien eso, ¿ok? ¿Y por qué resucitó? Resucitó. ¿Cómo que resucitó? No, ya, estos religiosos, ¿no? Nunca falta el cuate que nos dice así. Oye, pero tú y yo lo creemos, sí, claro. Por eso decimos categóricamente, afirmamos categóricamente que Cristo, nuestro Señor, resucitó al tercer día, venció a la muerte y con eso nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Oye, ¿cómo me puedes comprobar que realmente ese misterio del que tú hablas del Nuevo Testamento, de la resurrección de Cristo, es verdadero? Pues con mi vida. Decía Pablo, ustedes son cartas abiertas, escritas no con puño y letra, sino escritas con el corazón, escritas con el testimonio de Dios, escritas guiadas por el Espíritu Santo. Esa es mi contestación. ¿Cómo me compruebas que Dios es real? Mira, yo no te lo puedo enseñar, pero yo sí te puedo decir que con mi vida, Dios aún no acaba, pero Dios la ha cambiado.
Y si Dios no existiera, yo físicamente no estaría aquí. Yo estaría muerto espiritualmente. Ni siquiera me quiero imaginar ahora mi vida sin Cristo. Sería terrible. Infeliz. De por sí era infeliz, yo creo que eso solamente se hubiera agravado con el tiempo. Pero el gran cambio que hubo en mí no fue algo natural, no fue algo que yo le eché ganas, vamos, sí se puede. Es la sabiduría del mundo. Porque solamente Dios pudo haber hecho un cambio tan drástico en mi vida. Por eso yo soy una carta escrita no con letras, sino con el corazón de Cristo, con el Espíritu Santo guiándome. Ahora no he acabado, ni mucho menos, no creas que yo vengo aquí, no, hombre, mucho menos, ¿eh? O sea, por eso yo no sé por qué me escogió a mí. Sin embargo, aquí estoy. Y sabes, yo obedezco. Porque he pasado tantas malas rachas, espiritualmente hablando, por malas decisiones que yo he tomado, que hoy me doy cuenta, Dios, tú siempre me dijiste, no vayas por ahí. Yo, necio, iba por ahí. Fue muy triste. Y es muy triste. Cuando los creyentes, creyendo que tenemos muchos años de sabiduría, que somos muy inteligentes o que nuestras vidas lo podemos tomar en nuestras manos, fuera del consejo de Dios, acabamos en las peores de las amarguras y de las tristezas. Entonces, es importante que entendamos esto, porque una vez que lo entendamos, estos misterios va a ser mucho más sencillos de explicarle a una persona que no entiende esto, o una persona que recientemente ha recibido a Cristo. ¿Y cuáles son estos misterios? Se los voy a mencionar muy rápidamente. Uno es la redención por medio de la muerte de Cristo, que viene aquí justamente en esta primera carta de Corintios del capítulo 2. En Colosenses también lo menciona. Después la transformación que ocurrirá en la resurrección. También viene en 1 Corintios 15. Otra revelación, otro misterio que solamente a través del Espíritu Santo podemos ser eh, guiados e interpretados esta situación del misterio, ¿no? Misterio entre comillas. ¿Por qué es misterio? Porque naturalmente no lo conocemos. Cuando lo leemos, lo estudiamos guiados por el Espíritu Santo. Ah, ya lo entendí. Y sobre todo ya lo creo, que lo puedes entender, pero si no lo crees, ya es otra cosa. Aguas con eso. Eh, eh, Otro misterio es la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo, 1 Timoteo 3:16. Después, el endurecimiento parcial del pueblo de Israel. Versículo 25, ese es en Romanos. Después, judíos y gentiles herederos juntamente con Cristo. Imagínate que tú le digas esto a un judío, estás loco, estás mal. Es más, el Mesías no ha venido. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Cuando entendemos esta parte, que los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios y ahora la iglesia también están dentro de la gracia y de los hijos de Dios. Acuérdate, la creación la hizo Dios. Todas, todas las criaturas, ahora sí que son criaturas de Dios. Sin embargo, uh, no todos somos llamados sus hijos. ¿Quién sí son sus hijos y quién no son sus hijos? Muy sencillo. La persona que abiertamente acepta a Jesús en su corazón, acepta el pago que Él hizo por nosotros en la cruz, por algo que Él no merecía, estamos arrepentidos de nuestros pecados y tomamos esta decisión de abrir la puerta de nuestro corazón. En ese momento, el Espíritu Santo entra en nosotros, sella nuestro corazón y nos da la vida eterna. Entonces nos hace coherederos con Cristo, herederos de la gracia, decía Pablo también. Entonces, por eso esta situación es un misterio para otras personas que aún no creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como los judíos. Entonces, la estrecha unión entre Cristo y la iglesia hablando a los creyentes después o la iglesia del primer siglo, ¿no? Para explicarlo de una mejor manera. Y después la manifestación del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 3:12. Y después continúa Pablo en esta carta diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
estos misterios y toda esta sabiduría del, de- de- del Espíritu Santo, evidentemente, ¿cómo nos la reveló a nosotros? Pues por el Espíritu Santo. No fue que alguien vino estudioso y rimbombante y que vino, y yo soy muy inteligente y les voy a revelar esto. No, el Espíritu Santo es el que reveló todas estas situaciones porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto es la parte más importante de este estudio. Quiero que entiendas esto. La palabra clave de hoy era bomba. Esta es una bomba, esto es una bomba, esto es una bomba. Y si entendiste estas bombas, ya vas a entender a la perfección esto. El otro día yo le decía a uno de mis hijos, ¿por qué crees que Dios te permitió pasar por esto? Es que no sé, es injusto esto para... Todo tenía sentido, ¿no? No voy a contarte el contexto, sería muy largo y ya, simplemente yo le decía, tienes que verlo con los ojos de Dios. Dios te permitió esto por un propósito y en ese momento no vas a creer una situación que estoy pasando actualmente, mi vida, mi propia vida. Claro, en mi propia vida también está así. ¿Por qué estoy pasando por esto? Claro, por esto y esto y esto. Oye, no te estoy entendiendo nada. Claro, y esto y el otro, ya te perdimos. La bomba es esta, pon atención. La bomba es esta, cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando piensas con los ojos de Cristo, es decir, yo voy a ver, voy a pensar, voy a sentir esta serie de emociones como lo plantea la Biblia, que es el corazón, ¿no? Es el cúmulo de emociones, de pensamientos y de actitudes que tengo o que tiene el creyente, que tenemos como creyente. Um, Cuando yo pienso conforme Dios quiere que yo piense como Cristo, porque debemos ser transformados a imagen y semejanza de su Hijo. Claro, nunca vamos a ser iguales, es Dios, pero tenemos que tener esta meta, porque esta es una meta. Si tú te pones una meta chiquita, oye, pues, por ejemplo, no sé, a nivel muy sencillo económico, oye, quiero ganar 10 pesos. Pues es que yo he ganado 10 pesos muy fácilmente. O sea, oye, pero nunca he ganado 10 millones. Bueno, esa es una meta muy grande. No sé si la pueda lograr, pero de la mano de Dios voy a ir. Es lo mismo, la comparativa, pues es que siempre he sido bueno. Ah, pero Dios quiere que no seas bueno, porque dice la Biblia que no hay ni siquiera uno, un bueno. Y cuando dice eso, pues es porque algo nos quiere decir, ¿no? Pero bueno, el punto es de que dice, pero yo no quiero ser bueno, yo quiero ser como Cristo. Yo sé que nunca voy a ser como Él porque Él es Dios, pero si le tiro a lo más alto, espiritualmente, mi vida va a ser una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, cuando ve las cosas como Dios, y esta es la bomba. Oye, ya, Dios, ¿cuál es? Porque ya se las dije, pero se las voy a volver a repetir por aquel que no lo haya entendido. Cuando tú ves las cosas como la ve Dios, hasta el problema más fuerte cobra sentido. Probablemente en ese momento no lo veas o no lo veamos, pero después tú dices, claro, Dios, tú me tenías preparado esto por esto y esto. Tú me diste esta enfermedad por esto y esto. Tú me diste este problema económico por esto y esto. Tú me llevaste a esta iglesia por esto y esto. Me diste esta familia por esto y esto. Estas personas, estos hijos, esposa, esposo, este negocio, este trabajo. Pero porque ya lo empiezas a ver con los ojos de Cristo. Esa es la revelación por el Espíritu de Dios y este es el mensaje más importante. Cuando tienes este momento de que, hey, entonces todo tiene un propósito, sí, pero cuando realmente interiorizas esa frase, todo tiene un propósito en mi vida, es cuando empiezas a escudriñar con el espíritu esa situación. Y dices, ok, ¿por qué Dios y yo soy muy bueno? ¿Por qué no tengo dinero?
o por qué no tengo salud, o por qué siempre naturalmente el hombre natural, como ahorita va a decir Pablo también, cuestiona, se queja, es, es como un bebito, ¿no? O sea, digo, lo dice de una manera muy más bonita, porque yo te lo parafraseo de una vez, ¿no? Pero cuando tú dices, ok, Dios, ¿para qué estás permitiendo esto? Tu mente ya cambia. Oye, es que es injusto porque yo soy esto y lo otro, y Dios no es injusto de ninguna manera. Y lo permite por nuestro bien, porque nos ama. Dice Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, si tú no entiendes esto con los ojos de Dios, el hombre natural no pienses que lo hace. Y también es una pequeña introducción aquí, porque más adelante Pablo en Corintios también le dice, ustedes creyentes van a juzgarse a que los juzgue un incrédulo. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Si tienes diferencias, vayan y reconcíliense o que los juzgue alguien espiritual, porque ustedes ya no están bajo la ley del hombre, entiendan eso. Entendamos eso. Nosotros estamos bajo la ley espiritual de Dios. Si no entendemos eso, difícilmente. Es que le presté dinero y no me lo paga, entonces ahora lo voy a demandar. Me va a pagar hasta el último centavo. Es más, no te digo si está bien o mal. Ve, lee este libro de Corintios y ya después tú tomas tu decisión. Porque lo de, ay, no, Bernardo, no me lo creas a mí, ve y léelo. Por eso yo siempre le digo a todos mis discípulos, qué bonito es leer, ¿no? Porque ahí te das cuenta si una decisión que tomaste está bien o mal. Pero si no lees, o sea, ahí están los resultados. Si no somos constantes en esto, pues nuestros resultados espirituales van a ser pobres. No es que no tengo tiempo, el otro día una persona, ¿no? Es que no tengo tiempo de discipularme, estudiar más, ok, pero para los negocios sí. No, sí, ok. Es la peor inversión, como dice Miguel, la peor inversión que tú puedes hacer es invertir más en tu negocio que en Dios. Es la peor inversión. El que la cachó, la cachó. Continúa Pablo y les dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, oye, ya me pasé como una hora, bueno, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual, ¿sí? O sea, no confundas una con otra cosa. Cuando tú empiezas a pensar espiritualmente, toda tu vida empieza a cobrar sentido, ok. Entonces, estoy así porque lo espiritual está mal, ok. Entonces, no estoy en donde yo quiero estar porque lo espiritual está mal. Si yo estoy mal con Dios, no espero estar bien con mi mujer, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio. Eh, ah, Cuando estás mal espiritualmente, alguno de estos eslabones va a quebrar y eventualmente toda tu vida se va a desmoronar de una u otra manera. Pero si no logramos discernir esto de manera espiritual, va a ser muy difícil que podamos entender las situaciones por las que estamos pasando. Y después termina el apóstol Pablo y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, no esperes que un crédulo, una persona que no cree en Dios, tu familia, amigos, conocidos, tu abuelita que aún no cree en Dios, tu amiga chonita de toda la vida, que era uña y mugre y ahora no te entiendo porque ella no es creyente, no esperes que te entienda. Tú entiéndela a ella. Más nuestro trabajo en ese caso es amarlos para que ellos puedan llegar a conocer la verdad y convertirse. Pero el hombre natural no lo va a entender, porque para él, dice Pablo, son locura y no las puede entender.
porque se dan a discernir espiritualmente. Ay, entonces ahora entiendo por qué me dicen que estoy loco. Claro, y no eres el único, no eres la única que le dicen, "Ay, estás loca ya, deja tus cosas de la vida, ya. Vas a que te laven el cerebro. No, no, nunca te dijeron, bueno, a mí sí, pero la verdad es que siempre me valió y gracias a Dios, nunca, les hallé, ni les tomé relevancia. Claro, en el momento sí te retumba, ¿por qué me dicen esto si yo los amo y saben que yo tengo la verdad? En tu inmadurez espiritual, ¿sí? Pero cuando vas conociendo a Dios, ves con los ojos de Cristo, dices, yo los tengo que amar y tengo que tratarlos tal como Cristo trataba a los demás, como me trata a mí, porque a mí me trata con amor y perdón todos los días. Yo estoy hablando de mí. Por eso yo trato de hacer esto con las demás personas, aunque me escupan, hablen mal de mí. Uno de los, podemos decir, rituales que yo tengo en la mañana, es primero agradezco por todas las cosas que tengo, por todas las personas queridas que yo tengo, que Dios ha puesto en mi vida, mi familia, mis amigos, mis discípulos, mis pastores, mi iglesia, por mis negocios, por la salud, por esto y aquello, por alguna situación específica. Agradezco, 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 eh, incluso por las cosas que aún no son, ¿no? Y también le digo a Dios que bendiga a todas aquellas personas que hablen mal de mí, que me quiera ver mal, a mis enemigos, a todas aquellas personas que no les caigo bien también. Oye, ¿cómo le caes mal a alguien? Seguramente, digo, es más, hasta sé quién son, pero yo le digo a Dios, bendícelos, prospera sus corazones, porque eso es lo que falta en ellos, prosperar estos corazones. Y además, esto, te voy a decir, es bíblico. Dice, bendice y no maldigas. Oye, es que me cae mal porque tú no sabes lo que me hizo. ¿Qué quieres que hagan? Yo, me hicieron mal, fueron injustos, hay una situación que no está en mi control y aún así me hablan mal de mí, este, dicen, no, que tú si eres cristiano y dices y haces y mira, y no, ya sabes, a todos nos ha pasado. Y el que diga que no es porque, pero justamente eso es parte de, ¿no? Bendícelos también, bendícelos. Porque aparte esto va a causar un efecto espiritual profundo en tu vida también. Y no vas a estar pensando en aquellos, porque además, si no los bendices, indirectamente los estás maldiciendo. Dios, tú dijiste en el Salmo que vas a matar a todos mis enemigos, pues ahí te lo encargo. O sea, ese es, viste, cuando tú ves los ojos no espirituales, puedes transversar toda la Biblia, si quieres. El punto es llevarla a la práctica con el amor de Cristo. Y ese es el punto principal. Entonces, en cambio, el espiritual juzgas todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Pero dice, y termina Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con esto Pablo termina esta segunda carta. La verdad es que es una carta increíble. Yo te animo a que vayas a leerla y también te animo a que continúes conectado a estos estudios porque la verdad es que es una carta increíble. Tanto la primera como la segunda carta son será porque a mí me gusta que me digan, "Oh, estás mal en esto y no seas menso", y porque luego, no sé si te pasa, a mí me pasa el decir, oye, eh, que estoy haciendo algo mal porque mira, me está yendo así de esta manera, o en esto no está funcionando, o esta parte de mi vida, o aquello, pues, pero, estoy haciendo mal, y cuando vas con Dios sinceramente, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que te está fallando. Ah, no lo había visto. Pensé que estaba bien, no lo había visto. Justamente por eso te animo a que sigas leyendo, te animo a que sigas conectándote a este tipo de estudios porque te van a dar un entendimiento mucho más profundo acerca de estos capítulos, pero nada, nada, nada va a reemplazar jamás tu tiempo devocional con Dios. Por eso te animo muchísimo a que leas más.
que lea su palabra y a que puedas ir con un corazón sincero, que Él te muestre lo que Él te quiere mostrar ese día. Así es que vamos a terminar el día de hoy con una oración para darle gracias a Dios por este tiempo, por esta primera carta de Corintios. Y la verdad es que es una carta increíble, insisto, hay que leerla, profundizarla una y otra vez. Este segundo capítulo, te voy a decir sincero, yo decía 16, lo leí, dije, ya me acordé, está bien, algo, enseñanza tranquila. Cuando la volví a leer, a leer, a leer, a leer, otra vez el capítulo, y otra vez dije, nunca había visto esto. Qué increíble es Dios. Nuevamente te revela, esta es una bendición, en verdad, estos estudios, más para nosotros que los compartimos, porque en mi caso particular lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, y a ver cómo, entonces esto aquí, entonces vamos a esto y la referencia cruzada, y entonces todo empieza a cuadrar porque el Espíritu te guía. Y entre más lees, Dios te revela más. Qué increíble es esto. Y por eso el Espíritu es activado en este tipo de profundidad en la palabra, ¿no? Ojalá si fuera así siempre todos nuestros tiempos devocionales, leer el mismo hasta que nos quede muy claro lo que Dios nos quiso decir ese momento, ¿no? Así es que vamos a terminar dándole gracias a Dios, solamente por este estudio, sino por su palabra en general. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado el día de hoy. La verdad es que es una bendición poder discernir tu palabra, pero sobre todo es un gran honor y una tremenda bendición el que tú nos permitas profundizar en tu palabra, Señor. Gracias por toda esta revelación que tú nos das, porque cuando tenemos el corazón abierto a escucharte, tú siempre nos vas a sorprender, Padre. Gracias te damos por esta exhortación que entendimos el día de hoy en la carta a los Corintios. Y Padre, pues te queremos pedir para que todo aquel que pida y que escuche esta predicación en el futuro también llegue a ser, Padre, pues de igual manera bendecido como lo hemos sido el día de hoy, todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos por todo esto, te amamos y Padre, todo te lo queremos pedir agradecer. Maravilloso y precioso nombre de tu Jesús nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco muchísimo eh, tu tiempo y recuerdan compartirlo. Si tocó de alguna manera Dios tu corazón el día de hoy, compártelo con aquella persona que pienses que puede ayudarle. ¿Sabes qué? Me ayudó increíble esta predicación. Ojalá también te ayude. Así es que continúen conectándose y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego y que Dios los bendiga.